Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más, gracias por acompañarnos en este escenario. Hoy tenemos a la arquitecta Raiza Banfield con un tema que si bien de pronto lo hemos escuchado mucho, siento que hoy, después de la pandemia, es muy oportuno retomarlo un poco por cuanto en el 2015, que es cuando se establecen un poco como los objetivos de revisarnos o de unas metas que el planeta o que los países antes que el planeta nos planteábamos como retos para superar o como construcciones que teníamos pendientes para hacer como comunidad para el desarrollo sostenible, pues el tema parecía un poco como posible o por lo menos decíamos, vamos a trabajar por eso que podemos. Hoy, digamos, con los 2 años que llevamos de pandemia, se pregunta uno si las lecciones, que el sueño o los propósitos que teníamos antes y las lecciones que supuestamente como humanidad debimos haber aprendido de la pandemia, pues siguen vigentes o hacia dónde vamos o qué rumbo tomamos frente a estos, digamos, objetivos que se habían planteado para el 2030. En el caso particular de la conferencia de la arquitecta Raiza Banfield, hoy me parece muy pertinente el tema de hacernos esa pregunta desde la perspectiva de Panamá, más cuando dentro de los objetivos que se tenían era un poco ese tema de preocuparnos por las personas, la prosperidad del planeta, la paz, o sea, como los más importantes, la solidaridad. Y uno dice, sí nos estamos revisando como a la luz de esos temas, bueno, y otros que vienen dentro del desarrollo. Entonces, la invitación es un poco a que seamos activos en esto. No sé si Raiza lo tenía en su plan, pero que nos preguntemos como panameños en este momento qué responsabilidad y qué cuota de acción nos toca tomar como ciudadanos si queremos llegar a esto que se había planteado como una posible, digamos, etapa para la humanidad en el 2030. Raiza, bienvenida entonces y bueno, qué bueno escuchar y por lo menos preguntarnos sobre nuestro futuro cercano. Muchísimas gracias, Erika, y muchísimas gracias nuevamente a Ismus, que nos da este espacio de conversación, de intercambio, de análisis y reflexión. La última vez que tuvimos este momento fue en el 2019. Yo siempre ya digo que no se dice antes de Cristo, sino el AC se ha convertido en antes del COVID, eso fue antes del COVID, y hoy aquí estamos, ¿no? Analizando después del COVID qué sigue y cuáles son los desafíos de nuestras urbes. Y me gustó ese enfoque histérica como introducción, no solamente qué podemos hacer como, más allá de como arquitectos y futuros profesionales de arquitectura o de la planificación urbana del territorio, como ciudadanos del planeta, donde estemos, que vayamos a estar. Voy a compartir mi pantalla. Listo, ahora sí, ven, esto me hace una vacilación aquí. Listo, esta es la primera. Entonces, yo me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado ya sobre la nueva Agenda Urbana 2030 y el desafío de las ciudades, pero un poquito hago una síntesis de cuál es el origen y por qué es pertinente. En el 2015, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo plantea o quiere reagrupar unos objetivos que se había planteado unos años atrás, que le llamaron los objetivos del milenio. Eran un montón de metas que los países teníamos que alcanzar para lograr la equidad, un desarrollo sostenible, pero realmente eran muy amplios, muy conceptuales y no se lograban aterrizar. Hicieron un gran esfuerzo en consenso con los países, consultando, en convertirlos en 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Así como nuestra lista de Navidad, ¿no? Eliminar la pobreza, hambre cero, salud para todos, agua para todos, y eso que para alcanzarlo tenemos que ser el concierto de naciones. El número 17, que me parece el más importante, porque sin eso no logramos hacer nada, son las alianzas para el desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos que ir juntos o no llegamos. Pero el que más nos compete en la tarde de hoy y que está relacionado a la nueva agenda urbana
es este, el número 11, que es el objetivo de lograr ciudades y comunidades sostenibles. Para eso, el programa también de Naciones Unidas, ONU Habitat, generó una agenda para lograr aterrizar ese objetivo en las ciudades y convertirlo en realidad. Y tú dices, ¿por qué y cómo? ¿Por qué importa? Por esto. Porque ya todos estamos viviendo las consecuencias, no solamente del cambio climático y los impactos que genera en todos nuestros países. Antes lo veíamos como un polo derritiéndose y un oso polar paradito en una isla de hielo. Hoy entendemos qué es esto, los incendios forestales que no se detienen, las inundaciones, la desertificación. Se dice los problemas de este cambio climático iniciaron y se están generando en las ciudades por la congestión vehicular, la demanda y consumo de agua, que genera también escasez, el consumo de suelo por la construcción informal, pero también por la formal mal planificada o sin planificación, la generación de desechos, la industrialización de las ciudades. Los estudios revelan que 2.000 ciudades del planeta albergan a una tercera parte de la población mundial. Es decir, el mundo se está urbanizando. Las poblaciones están pasando de vivir en lo rural, de lo rural a lo urbano, y están demandando todos estos recursos y generando todas estas consecuencias de impacto en nuestras ciudades. Panamá no escapa de eso. Más adelante veremos ese escenario. Pero así como parten los problemas, también las soluciones, porque tenemos que ser el foco de esas soluciones para generar el balance entre este desarrollo y crecimiento necesario, pero al mismo tiempo esta conciliación con el entorno que nos acoge. Tenemos un solo planeta. Yo sé que están explorando Marte, pero aquí entre ustedes y yo, Marte es bien feíto. O sea, yo no me imagino terminando mi vida allá, ni creo que llegue. Así que o hacemos algo para salvar el que nos queda, o realmente vamos a estar en problemas. Lo bonito de esto es que las soluciones no están para inventarse, no están por descubrirse, es que ya existen. Y hay muchas sociedades, ciudades aplicándolas y están dando resultados positivos. Aquí yo quiero con ustedes un poquito lo bonito de esta agenda y lo recomiendo. La pueden descargar de Google. Van a cualquier navegador, ponen la nueva Agenda Urbana 2030 y la descargan. Es gratuita. Es más, publicidad no pagada. A todos mis estudiantes del curso de Urbanismo 2, por favor, descárguense su agenda urbana para mañana que la vamos a usar en clase. Pero realmente es una herramienta muy, muy valiosa y ahora vamos a ver por qué. Este es nuestro planeta maravilloso, dividido en estas masas continentales, y esta es la población de cada subcontinente y continente. Y se espera que para el 2050 el 80% de esta población mundial viva en áreas urbanas. ¿Cómo son o cómo deben llegar a ser estas áreas urbanas? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos como configuración urbana? Aquí un ejemplo. La más arriba es la ciudad de Atlanta. Voy a quitar mi cámara porque dice que... Ay, no puedo quitar mi cámara porque estoy compartiendo pantalla. ¿Se me escucha? Eduardo, me enseña si se me escucha bien. Dice que mi señal es inestable. Sí, se le escucha bien y se ve bien. Ah, ok, perfecto, gracias. Ok, esta es la ciudad de Atlanta, la sombra gris de la izquierda arriba. Tiene alrededor de 2.5 millones de habitantes en una extensión de 4.280 kilómetros de extensión cuadrados. En cambio, la ciudad de Barcelona, 2.8 millones de habitantes, 162 kilómetros cuadrados. La ciudad de Atlanta, con un poquito menos de habitantes en su territorio, ocupa, o sea, exponencialmente muchas veces más el territorio para dar los mismos servicios a su población. Entendamos entonces que esta es una población tremendamente dependiente del carro, pero ya no solo eso, sino que hay que llevar energía, hay que llevar agua, hay que recoger la basura, etc.
me fue la imagen, aquí. Sin embargo, la ciudad de Barcelona, mucho más eficiente, satisface incluso un poquito más de habitantes en esa misma, en mucho menos espacio. Alguien decía, pero eso es hacinamiento y confinamiento, pero si tú visitas Barcelona, no es esa la realidad. Hay espacios verdes, hay zonas públicas, hay áreas arborizadas. Entonces, ¿cómo aspiramos ese modelo de huella urbana que debe extenderse para satisfacer todas las necesidades que tenemos como sociedad y un territorio que es limitado, porque al final la tierra no es infinita? Esta es la evolución de la huella urbana de Panamá. Pasamos de lo que conocemos hoy como Panamá Viejo, nos mudamos a San Felipe y por casi 400 años estuvimos entre San Felipe y el Arrabal, o sea, Santana, Chorrillo, Caledonia, y de ahí para los años 50, 60 es que empieza la expansión de nuestra ciudad, obviamente por todas las circunstancias que conocemos, muy alargada, cerca de 80 kilómetros de extensión tiene nuestra ciudad a lo largo del Pacífico, y ahora se conurba con el Atlántico, y fuimos pasando de esta evolución a lo que hoy tenemos, que es una zona urbana extendida, poco consolidada, de una baja densidad, demandante de muchos recursos que no llegan más allá del casco urbano, y que incluso el casco urbano tiene escasez, por ejemplo, de buenos servicios como el manejo de los desechos. En el casco urbano hay gente que no tiene agua. En el casco urbano hay gente que se le va la luz o la energía eléctrica cada cierto tiempo. Es decir, que nuestra ciudad, de un poco más de 1 millón de habitantes, tiene serios problemas de eficiencia de esos servicios y por tanto de generación de impacto. ¿Qué nos propone la nueva agenda urbana ante estos desafíos que, como planteamos, puede tener Atlanta, Barcelona, Panamá, que van más allá de solamente la extensión de la huella? Propone dos columnas, vamos a decir. La columna de las dimensiones socioespaciales que ocupamos y la columna de las medidas. ¿Cuáles son esas dimensiones? La sostenibilidad social, la sostenibilidad económica, la ambiental y la espacial. Sin esas 4 dimensiones no podemos hablar de desarrollo. Porque el desarrollo, si no es sostenible, no es desarrollo, es crecimiento, es incremento del PIB, es crecimiento de población, es una deformación de muchas cosas, pero no es desarrollo. Y esto se considera en estas dimensiones. Vamos un poquito, yo me traje algunos elementos de estas dimensiones para que los aterricemos al territorio, si valga la redundancia. Estos son los métodos de implementación. ¿Cuáles son las medidas para llevar al territorio esos ejes de sostenibilidad? Están los mecanismos de intervención, las medidas duras de infraestructura y servicios, las medidas blandas, tecnología e innovación. Las de intervención, que los vamos a ver menos más adelante, pero son las políticas públicas, las políticas de suelo, los financiamientos de los gobiernos locales, la gobernanza urbana. Las duras, la inversión que hay que hacer en transporte, en energía, en servicios públicos. Las blandas, las que necesita la sociedad: cultura, educación, salud, seguridad. Y las de tecnología e innovación, que son la eficiencia del transporte también a través de la tecnología, la tecnología, la constructibilidad de nuestras edificaciones y funcionamiento de nuestras edificaciones, el mapeo de datos y espaciales, lo que llaman las ciudades inteligentes, que lo digo nada más para entendernos, pero que no son inteligentes si los ciudadanos no somos inteligentes y aplicamos las medidas luego del ordenamiento, ¿no? Entonces, vámonos a estas dimensiones socioespaciales que hablábamos. La sostenibilidad social. ¿Qué componentes tiene? Uno, importante, me gusta empezar por aquí: planificar e incluir a los migrantes, minorías étnicas, personas con discapacidad. Las cifras son alarmantes, los millones de personas desplazadas. 26 de estos 71 millones se identifican como refugiados, 4 millones en busca de asilo. O sea,
la humanidad no está exenta de estos tipos de movimientos, y estas cifras son antes de la guerra que estamos viviendo actualmente. Así que imagínense cómo han variado y se han incrementado. Entonces, el derecho a la ciudad, a la inclusión, a que todos tengamos oportunidades, al diseño universal. La ciudad, el tema de inclusión, diseño universal no es solamente para las personas con discapacidad, es para todos, porque en algún momento cualquiera se rompe una pierna y necesitamos esa accesibilidad, la participación. Y de ahí se desmiembran una serie de medidas de la educación, para el trabajo, para la diversidad, para la equidad, la generación de empleos, etc. Seguimos en la sostenibilidad social, el empoderamiento de grupos marginados. Al margen de los que mencionamos, están las minorías étnicas, los grupos religiosos, los pobres de la ciudad. Los que seguimos en Panamá fragmentando y desplazando, fragmentando y desplazando. Los sacamos de nuestros corregimientos bienestantes y los vamos llevando a una zona gris que no entendemos bien cómo se maneja, pero que allá va, allá está, que se encargue otro. Y acá seguimos invirtiendo en lo que el mercado demanda. En cambio, la agenda urbana nos dice calidad de vida, planificación holística, prever servicios accesibles a todos. Vuelven los temas de protección laboral, participación civil, comités de vigilancia. O sea, tomar en cuenta a esas poblaciones que luego nuestro discurso cotidiano habla de los maleantes, de los marginales, de los vagos, de los que no buscan las oportunidades que se les ofrece, pero es que la ciudad, la configuración de la ciudad, de los modelos económicos, de los modelos de inversión, le han quitado esas posibilidades y ellos simplemente sobreviven. La nueva agenda urbana habla de que si no hay inclusión y participación de ellos dentro del proceso, no hay desarrollo. Sostenibilidad social también habla de equidad de género. Hoy día se habla de la ciudad femenina, la ciudad de las mujeres. ¿Cuántas veces sentimos las mujeres que no vamos a ciertos lugares o en ciertos espacios porque no nos sentimos seguras? Y hay quienes se ríen o quienes dicen eso es una exageración. Oye, pero si esta ciudad es segura, ¿cuánto tiene que ver con la iluminación, de cómo está hecho el acceso a un lugar, del tipo de mobiliario que hay en el lugar? Hasta las escaleras públicas, de cómo subimos una escalera y no nos sentimos vulneradas si estamos en falda, o sea, hasta esos detalles, o de cómo están diseñados los baños en espacios públicos para que las mujeres accedamos. El uso del transporte por parte de las mujeres. Entonces, el hecho que las mujeres podamos participar de la toma de decisiones en las ciudades le puede añadir la perspectiva femenina a la toma de decisión sobre las políticas públicas de toda índole en la ciudad. Miren este detalle importante, las mujeres emplean 2.5 veces más tiempo que los hombres en el subestimado trabajo doméstico y de cuidado. Y las ciudades no tienen en cuenta eso. Ni tampoco es remunerado ni reconocido esto como parte del aporte al desarrollo de las economías y de la ciudad en sí misma. Entonces, el tema de nuestras mujeres vulnerables, y en Panamá lo vemos, nuestras mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes, que tienen muchos tipos de derechos vulnerados y simplemente la ciudad no las reconoce como parte de los elementos para las políticas públicas que hay que tomar, que hay que incluir en la toma de decisiones. Y que eso empieza desde la infancia, ¿no? Nos vamos al eje de la economía, de la sostenibilidad económica. Siempre pensamos que una ciudad tiene que generar empleo. Generar empleo, sí, la inversión privada es importante, la generación de empleos, luego hablamos que el Estado es el otro generador de empleo en las instituciones públicas. Pero ¿cuántos pensamos que la ciudad, cómo está configurada, sus espacios, sus accesos, sus configuraciones de zonificación y de integración de las distintas actividades, están generando fuentes de trabajo que permiten emprender, que permiten montar negocios y no solamente impulsan o empujan a la persona a ir a buscar empleos? O
hacen que el del interior venga a ver dónde lo contratan, en qué construcción, porque hay que generar empleo, entonces hay que construir. Cualquier cosa no importa, pero hay que construir para que la construcción genere empleo. Pero ¿cómo estamos diseñando esas políticas para generar empleo calificado, para generar posibilidades de emprendimiento y financiamiento para esos emprendimientos? Entonces, las ciudades tienen que procurar también espacios para generar economías urbanas. Muchas de esas se van a estar relacionadas con la economía circular, que es aquella que hace aprovechamiento de todos los recursos, no genera residuos y lo que genera es parte de la materia prima para otro emprendimiento, como sucede en los ecosistemas naturales. O sea, la naturaleza nos está dando lecciones de cómo funcionar desde hace millones de años y nosotros queremos seguir pensando que somos más inteligentes que la naturaleza cuando acabamos de nacer como humanidad. Y ahora un detalle muy importante aquí, por eso me gusta esta imagen, el aprovechamiento de la tierra y de los recursos que nos provee también nos generan ingresos. Pensando en un Panamá que es tan rural, nuestro distrito es muy rural. De hecho, lo que conocemos como la ciudad representa el 40% del territorio. El 60% de nuestra tierra en el distrito capital es casi rural. ¿Saben cuánto alimento podríamos estar produciendo? ¿Cuánto agroindustria, cuánto agroecología para el consumo podríamos estar produciendo desde la ciudad y con el recurso agua? Y esos son fuentes de no solo empleos, sino de emprendimientos sostenibles que generan mayor equidad en el uso del espacio de las ciudades. Sostenibilidad ambiental. Esa es un eje para todas las ciudades del mundo, pero en Panamá tuvo una connotación particularmente esencial. Les decían mis estudiantes esta mañana, y lo repito como loro en todas mis conferencias, el único lugar del planeta Tierra donde un bosque tropical húmedo conecta dos océanos en medio de una urbe se llama Panamá. Y ya la configuración, como vimos en los mapas de la huella urbana, ya se conecta el Pacífico con el Atlántico y ese corredor natural de bosques tropicales conecta el Atlántico con el Pacífico en medio de esa área urbana. Entonces, esa biodiversidad que muchos colegas han visto por décadas como un obstáculo para el desarrollo, es nuestro desarrollo. Es parte vital para el sostenimiento de esta vida. Está capturando carbono, está generando oxígeno, está capturando agua en el suelo para mantener el ciclo, está protegiéndonos de erosiones, o sea, ¿cuántos servicios? Y eso sin mencionar que solamente el 7% de la cobertura del planeta son bosques tropicales húmedos y que resulta que nuestra cobertura mayormente sea esa, es decir, y que el 50% de la biodiversidad se encuentra en ese 7% y que Panamá participe de ese 7%, ya es una riqueza. Y que eso está encima en nuestra área urbana es extraordinario. Entonces no podemos seguir viendo los espacios naturales, los bosques, los recursos naturales como una cosa que obstaculiza el desarrollo como lo hemos entendido en el siglo XX, cuando el cambio climático actual nos indica que son nuestros mejores aliados en la defensa y mitigación contra el cambio climático. Es hora de que los incorporemos como parte de la estrategia urbana, con análisis de la ciencia. En Panamá tenemos cualquier cantidad de instituciones científicas sacando información de aquí para el mundo de nuestros recursos naturales que nosotros ignoramos en nuestro modelo de desarrollo. Solo decir que el Instituto Smithsonian, que está aquí hace más de 100 años, solo existe fuera de Estados Unidos, aquí en Panamá. Y específicamente estudiando nuestros bosques tropicales en la ciudad, en Barro Colorado y en Bocas del Toro. Esto implica una planificación multisectorial. Y aquí le hablo a los arquitectos o a los futuros arquitectos. No podemos sentirnos que los arquitectos, incluso los urbanistas, particularmente aquellos que venimos con el título de arquitectos y que luego estudian urbanismo, no podemos sentirnos los dueños y señores de la planificación urbana. Porque la planificación hoy más que nunca es multisectorial. Necesita de biólogos, necesita de abogados, necesita de economistas, de sociólogos, de geógrafos, porque solo así entendemos las ciudades desde todos sus componentes y logramos
diferenciar entre lo que se construye y lo que se protege, entre lo que se conserva y lo que crece. Allí es donde está el equilibrio y eso solo lo podemos hacer incorporando todas las disciplinas. Entender los servicios ecosistémicos para incorporarlos al desarrollo es clave. Aquí pongo un ejemplo muy valioso, los manglares. Uno ve los manglares como un poco de monte donde hay mosquitos y que de repente son una hierba fangosa y luego un árbol con raíces raras. Resulta que los manglares están configurados de una forma que es como un mapa geográfico. Hay un tipo de manglar que protege a ciertas especies de langostas, de crustáceos, otro en donde se desarrollan insectos, otro donde las aves se anidan, otro en donde los anfibios encuentran una etapa de su vida. Al final, los ecosistemas de manglar son como un útero, una matriz que acogen a 7 de cada 10 especies de cielo, tierra y mar. Y resulta que nuestra bahía está llena de esos humedales y de los manglares más importantes del continente. 13 de las 15 especies que hay en Centroamérica están en Panamá. Y esos humedales y manglares nos enseñan tanto de cómo funciona, de cómo se articulan, de cómo tienen distintos servicios, no solamente como úteros, sino como riñones que filtran la contaminación, como esponjas que retienen el agua, como capturadores de carbono que funcionan de 3 a 10 veces más que los bosques de tierra firme. Esos servicios ecosistémicos tenemos que entenderlos para ver cómo se incorporan a los servicios que brindan a la ciudad. Pero no, nosotros hemos decidido quemarlos, talarlos, secarlos, devastarlos y luego echarle 7 metros de tierra encima para desarrollar las urbanizaciones de más alto costo de la ciudad, sin tener nada en contra de las urbanizaciones de alto costo. Belleza, pero no puede ser a costa de algo que gratuitamente está salvaguardando la vida humana, la biodiversidad y los ecosistemas de este país, que es un país costero. Ustedes perdonen que me detenga tanto en este renglón, pero es de los renglones más ignorados en nuestro desarrollo y hoy pagamos las consecuencias. Sostenibilidad ambiental también pasa por la resiliencia y adaptación al cambio climático. Yo no sé si sabían, pero ustedes saben que el cambio climático llegó para quedarse. No se va a ir aunque se apagaran todas las industrias del planeta en este momento y como pasó con la pandemia. Eso fue fantástico, o sea, los cielos se despejaron, los pajaritos volaron y los lagartos y los animales salían a la calle, fue como una pausa. Pero aún así, las cifras demostraron que no bajó lo suficiente los niveles de contaminación, porque no va a bajar, va a quedar. Entonces solo nos queda a la sociedad ver cómo nos adaptamos al cambio que el cambio climático ya generó. Entonces hay que reducir el riesgo para no incrementarlo y afectarnos los seres humanos. O sea, seguir construyendo en laderas es incrementar el riesgo que tienen los seres humanos porque va a llover más intensamente y los suelos se van a deslizar. Hay que desarrollar escenarios de estudio para ver cuál es el que más nos podemos adaptar. Ante la falta de agua, ¿cómo la vamos a conservar y a reproducir para tener? ¿Cómo se van a planificar los sectores que se inundan? Hoy veía en las noticias una carretera en Las Tablas, la que va a la playa de El Güerito, que está totalmente, se la está comiendo el mar. Y los residentes pedían, señores, el gobierno, por favor, háganos un muro. Ese muro no sirve de nada. Lo que hay es que quitar la carretera de allí y meternos más adentro. Si los estudios los indican, las costas se van a ir reduciendo efectos de la elevación del nivel del mar y otras cosas. Entonces, ¿cómo planificamos esos escenarios? Y la capacidad institucional. O sea, tenemos que tener instituciones fuertes que coordinen la gobernanza del territorio. Una cosa es la resiliencia y la adaptación a estos eventos que ya llegaron para quedarse, y otra cosa es la mitigación al cambio. ¿Qué es mitigar? Es tratar de reducir el efecto, de que nos golpeen menos, de que en vez de seguir haciendo lo que lo está incrementando, hagamos lo contrario para disminuir ese crecimiento. Entonces ahí hay que integrar
otras medidas. Además de reforestar, que no es la única, hay que mirar una planificación con una visión de integración de suelo, con lo que decía antes, estos recursos naturales que nos sirven para mitigar. Si el bosque captura dióxido de carbono y el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero que incrementa el tema del cambio climático, no tenemos que incrementar los bosques. Lógico. Entonces, ¿qué hacemos devastándolos? No tenemos que encontrar mecanismos para financiar esos procesos en vez de mecanismos para incentivar construcciones que devastan bosques y que allanan áreas como Pacora o Panamá Norte, donde tenemos nuestra riqueza natural y entonces estamos metiendo barriadas que tumban cerros, que tumban bosques para luego sembrar especies que se vean decorativas y bonitas. Es al revés. Es ver cómo adaptamos ese modelo de ciudad a lo que el ecosistema natural nos está brindando. Soluciones integrales, planificación a largo plazo. Y esto es lo que más me gusta. Todo esto que estamos hablando se planifica, se discute, se conversa, se pacta, se acuerda, pero nada de esto ocurre si no ocurre en el territorio. El espacio es el escenario para construir todas estas dimensiones de la sostenibilidad. El tema en Panamá es que tenemos la sostenibilidad muy analizada, muy estudiada, muy diagnosticada, muchos acuerdos firmados, estudios y consultorías realizadas. ¿Dónde está la aplicación? Porque si el conocimiento hoy es mayor, los problemas también son mayores. Si tenemos más conocimiento, disminución del problema. Pero hay más conocimiento, incremento del problema. ¿Cómo llegamos a ese balance entre el adquirir conocimiento y llevar el problema a las soluciones? Llevando al espacio. Que tiene que ver con lo económico, con lo social, con lo ambiental. Entonces, cómo controlamos la ocupación de suelo que está comiendo recurso natural, cómo conectamos esa ciudad, hacerla más eficiente para que sea menos emisora de gases de efecto invernadero, para que haya viviendas más asequibles en el centro de la ciudad, para que sea un modelo más policéntrico y no el modelo del principio del siglo XX, la ciudad hospitalaria, la ciudad gubernamental, la ciudad de las artes, la ciudad de los estudiantes. No, basta de ciudades tiradas por ahí que depende de que el estudiante se monte un carro para ir a estudiar y luego a su casa a dormir. Es la ciudad donde vivimos, donde estudiamos, donde comemos, donde nos divertimos en equilibrio y genera oportunidades de empleo. Y de los mecanismos de intervención, entonces requerimos, para que eso ocurra en el territorio, para que eso se convierta en un modelo de ciudad, tiene que haber políticas urbanas nacionales, políticas de uso de suelo nacionales y a nivel local, políticas de vivienda. La política de vivienda es tan clave. Aquí todo el tiempo llegan desde los gobiernos a decir, vamos a hacer más vivienda porque hay un déficit de vivienda, la CAPAC, diciendo, es que tenemos que construir más vivienda porque hay un déficit de vivienda. Ok, ¿qué vivienda estamos construyendo? ¿La del déficit o la del que el mercado inmobiliario impone? Porque yo veo muchos nuevos apartamentos construidos y casas de alto costo, pero están ocupadas, son las viviendas que están satisfaciendo la necesidad de vivienda real. No, esa la estamos construyendo allá en las afueras, donde no hay agua, donde no hay conectividad, donde no hay energía, donde, ¿me explico? Y luego nos quejamos de la informalidad, de los que ocupan suelo, pero ¿cuál es la política de vivienda que integra todas esas necesidades? Legislación y normas que tienen que ser consensuadas y de darle seguimiento. No podemos hacer un POT en una administración, desbaratarlo en otra y después empezar de nuevo en la siguiente. Eso no se puede. Eso no soluciona los problemas socioeconómicos, ambientales de la ciudad, los incrementa. ¿Cómo diseñamos la ciudad? Ya no podemos regirnos solamente de los conceptos teóricos del diseño. Una ciudad tiene servicios institucionales, comerciales, conectividad, aceras, sí, todo eso. El plus es ese sentido de las 4 dimensiones socioambientales, económicas, espaciales, que tiene que, además de los elementos estrictamente de planeación y urbanismo, integrar la gobernanza del territorio.
Los gobiernos municipales son indispensables, pero tienen que ser de manera transparente, participativa, de rendición de cuentas, de consultas, etcétera, para que haya una gobernanza urbana. Ojo, y no podemos exigir todo eso de los gobiernos y la gobernanza si nosotros, los ciudadanos, simplemente decidimos que, mira, ¿sabes qué? Llegué tarde al trabajo, no tengo tiempo de participar, no me interesa el alcalde, dentro de 5 años lo voto, total, él tiene que hacer porque yo le di ese tipo de política electoral, también para nosotros los ciudadanos, terminó. No podemos construir una ciudad donde no nos quejemos de tranque, que faltan espacios públicos, que el ruido, que la basura, si no participamos del proceso. Entonces, esas políticas urbanas, la gobernanza y el diseño urbano generan territorio. Entra dentro del contexto de la inclusión, de la equidad, de la administración pública, genera sentido de pertenencia. Porque hay ciudades que no funcionan hasta muy bien planificadas, porque si la gente no desarrolla sentido de pertenencia, fracasan. La gente tiene que sentirse parte de las soluciones de su ciudad. Equivocándose, atinando, pero tienen que ser parte. Eso tiene que generar políticas de suelo, políticas de vivienda, como decíamos, no la vivienda que el techo de esperanza, que yo sí te resuelvo, que el bono solidario, que no cosas que se inventen de acuerdo a una campaña política en un escritorio, cosas que se construyan con las comunidades que entienden muy bien sus problemas, pero que necesitan un liderazgo para construir las soluciones. Señoritas y jóvenes arquitectos y arquitectas futuro, los arquitectos somos claves en ese proceso, no indispensables y únicos, ni señores emperadores del desarrollo urbano de la ciudad. Somos una parte y un componente indispensable, porque la arquitectura es una herramienta para hacer ciudad, no la única. Sin embargo, tenemos que tener la humildad y la valentía de entender nuestro entorno para que nuestra obra arquitectónica sea parte de esas soluciones y no parte de los problemas, como vemos que ocurre en la actualidad. Y no vamos a mencionar casos porque de eso no se trata la conferencia. Las medidas de soluciones, transporte, movilidad. En la ciudad de Panamá, cuando hicimos los estudios en el 2015 de gases de efecto invernadero y de los problemas más graves que tenía nuestra ciudad, el transporte era el más grave. La falta de transporte digno y tal, ha ido mejorando. Pero el 46% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero venían de los vehículos de la ciudad. Entonces, invertir en transporte público, en mejorar esa movilidad, en esa conectividad y también la movilidad no motorizada es clave para mejorar la conectividad, pero también la calidad ambiental. Tema de energías, aquí tendríamos que analizar la legislación que ya existe para incentivar energías renovables, pero que no se divulga ni se conoce porque se mantiene el modelo monopólico de recursos hidroeléctricos o termoeléctricos, generando una ciudad de alto consumo en donde los edificios se diseñan como si estuviéramos en Nueva York, en un trópico húmedo que tiene una serie de recursos naturales gratuitos para hacerlos con la calidad de cualquier urbe moderna del mundo, pero acorde a nuestro entorno. Y que les voy a hablar de los desechos sólidos. Nada más les voy a mencionar algo. ¿Por qué para Panamá todo esto es importante? No solamente porque estamos en el contexto regional, global, y la crisis climática nos pega a todos, de distinta manera, pero nos pega a todos. ¿Por qué Panamá es importante? Porque Panamá, a pesar de que tenemos todos los acuerdos, todas las convenciones, todo esto, la energía, el consumo aumenta. Miren el 16, pasamos de 8 gigawatts hora al 19, 10.8 gigawatts hora. Y en el 21-22 debe estar más alto todavía. Pero nosotros seguimos aprobando edificios que usan 24/7 el aire acondicionado como decoración. En cuanto a los edificios que viven, el aire acondicionado está encendido en el lobby, en los pasillos, lo usan cuando esperan a la niña que llega del colegio, las luces también artificiales porque se ve chic, porque representa estatus. Pero eso está representando un consumo energético insostenible. Que hablar de los malls que consumen igual que alguna provincia del país y no están autogenerando. Eso empieza a cambiar, pero hay que acelerarlo y hay que acelerarlo ahí sí,
través del diseño y la arquitectura. Porque esto es insostenible. Hoy se celebraba que se inauguraba una nueva planta de gas natural. El gas natural es simplemente menos peor, pero no es la solución de sostenibilidad que necesitamos en materia energética. ¿Por qué en Panamá importa? Porque en Panamá pasamos de 400 litros por habitante por día a esta noticia más reciente de 507 litros por habitante por día. Hoy es el día del agua. Hoy más del 30% de la población del país y de la ciudad no tiene acceso al agua. Se bañan con pocillos. Sí, aquí en Betania, en Chilibre, donde está la potabilizadora, en San Martín, que es parte del territorio, ni siquiera les llega el agua potable, usan el agua del río Pacora en las nacientes. Sin embargo, ya se lo estamos contaminando con nuevas barriadas que descargan crudo. No aprovechamos el agua lluvia, lavamos los carros con agua potable. ¿Dónde está nuestra política de aprovechamiento de agua en un país de 500 ríos, 52 cuencas, 2 océanos, miles de milímetros cúbicos de lluvia al año? ¿Dónde está? La generación de desechos per cápita se ha duplicado en menos de 3 años. En el 18 era 2.000 toneladas diarias que iban a los rellenos sanitarios, al relleno de Cerro Patacón. Hoy son más de 4.400 toneladas diarias. No importa cuántos camiones traigamos, cuántas retroexcavadoras ni compactadoras traigamos para llevar todo a Cerro Patacón, enterrarlo y hacer ver como que solucionamos el problema de la basura. Simplemente estamos convirtiendo un ciclo de contaminación. Sacamos la basura de nuestra casa, la llevamos a Cerro Patacón para que se compacte y los lixiviados contaminen el agua que luego va a potabilizarse. Y el 70% de esos recursos que estamos botando son recursos económicos. Tiene que ser una política nacional de aprovechamiento de residuos y manejo sostenible. Si no, no avanzamos. Si no, no hay desarrollo. Simplemente estamos generando más focos de contaminación. Y que hablar de un tema que me toca en el alma porque cada vez más se consolida más en uno de los territorios más ricos de biodiversidad del planeta. Las solicitudes y contratos de minería metálica para explotar en gran parte del territorio, en áreas sensibles, comarcales, boscosas, zonas de agua, porque simplemente el oro y el metal se necesitan, sí, pero si se necesitan, saquémoslos del desierto, reinventemos los materiales, pero no los sacamos de los bosques donde dan agua, donde hay alimentos, donde hay recursos vitales. Mis estudiantes me pidieron que habláramos de minería y este tema lo vamos a desarrollar un poco más, porque también define el país que queremos construir para el próximo decenio, ni siquiera milenio, decenio. ¿Cómo se va a conjugar eso con todas las políticas de sostenibilidad y de carbono negativo que dice que somos? Estas son las consecuencias. Esta es solamente una operación minera de una sola empresa. Imagínense 175 solicitudes de esto en todo el territorio. Esto que ustedes ven en la imagen antes era cerros, montañas con ríos y bosques. Bosques prístinos, bosques secundarios de gran endemismo. Hoy es eso, como si fuera el desierto de Atacama de Chile. Y esa es una pequeña parte de una sola operación minera. No hay manera de hablar de sostenibilidad con una actividad que no es sostenible. Y esta es nuestra realidad latinoamericana, en donde, como ven, Mesoamérica es una de las zonas más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Lo que está en verde es bajo riesgo, lo que está en chocolate es alto riesgo, y Panamá está en chocolate. Así como es rico en naturaleza y en recursos, es por esa misma relación muy vulnerable por el incremento del nivel del mar, por el cambio de los estadios de los ciclos del agua, por la pérdida de biodiversidad, por los deslizamientos, por los eventos, fenómenos naturales que impactan las costas. El tema no es que ya no conozcamos nuestras vulnerabilidades, sino que no estemos adaptando nuestro desarrollo a eso que ya conocemos que somos vulnerables. O sea, no solamente los indígenas de la comarca Gunayala se están inundando
en sus islotes, bueno, los traemos a tierra firme y ya. No, no, no. ¿Cuáles son las políticas de vivienda que reconocen e incluyen su cultura en esa nueva adaptación a ese proceso que ellos están viviendo? ¿O qué vamos a hacer con los manglares de las costas del Pacífico que nos protegen, pero que seguimos destruyendo para hacer proyectos de playa cada vez más adentro del agua? ¿O qué vamos a hacer con los ríos que recorren nuestra ciudad y que necesitan zonas de drenaje para que naturalmente se descarguen y no inunden a las poblaciones? Tenemos retos importantísimos de sostenibilidad en el modelo de construcción que aplicamos, en el tipo de vivienda que construimos, en dónde y cómo lo hacemos, en quiénes viven y cómo llegamos a que esa gente pueda vivir y utilizarlo, en cómo esa gente se sostiene económicamente para pagar ese entorno donde vive. Todo eso, en todo eso, nadie como los arquitectos tiene un nivel de intervención importante. Por eso es tan importante que nosotros tomemos conciencia, y sobre todo esta nueva generación de profesionales, que la nueva Agenda Urbana 2030 no es para los arquitectos que vendrán en el 2030, es para ustedes hoy, desde su actuación como ciudadanos en el manejo de los desechos, en el consumo del agua, cada vez que se van del salón de clase y la luz queda prendida o el aire encendido, o que nos movemos 5 en carro y los 5 venimos de un mismo lugar a un mismo punto. O sea, desde esa conciencia ciudadana individual a la colectiva comunitaria, a la profesional en el ejercicio de la práctica de la arquitectura, tenemos una incidencia en que el modelo de desarrollo pueda llegar a ser sostenible y hacer de nuestros recursos naturales nuestros mejores aliados ante el cambio climático. Solo así podemos hablar de que el urbanismo puede llegar a ser una solución a los problemas climáticos que se generan en las ciudades. Así que por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención, y si hay preguntas, no sé si me escucharon. Yo quiero pensar que sí. Sí, claro, claro. Bueno. No sé si algún estudiante tiene alguna pregunta que la pueda hacer en el chat. Tu micrófono, Erika, por si hablaste, está... Sí, no. Estamos esperando ver alguna pregunta. Pienso que los temas que has tocado, Raiza, son valiosos. Yo me atrevería un poco a traer una frase que no es mía, es un poco como David Attenborough en su manifiesto, un poco como ciudadano que le ha tocado vivir todos estos cambios que aparentemente para algunos parecen cuento, pues ya no son cuentos, ya están aquí a la vuelta de la esquina. Como tú decías, tenemos 10 años. Y siento que hay que aprovechar el tema también de la pandemia como un nuevo despertar. No está perdido todo, es simplemente aprender a ver las cosas de forma diferente. Como decías, cuando te referías al manglar, pues uno ve un pedazo de tierra bushy, feo, lleno de mosquitos horrorosos, pero con esa descripción que hace que es una incubadora de vida, y uno dice, wow, ¿quién se pudiera arriesgar a acabar con una incubadora de beneficios para la humanidad? Entonces pienso que los cambios, como tú decías, no están lejos, empieza por cambiar uno, y yo diría, no aspiremos ni siquiera a cambiar al otro, empiece por cambiar uno mismo. A veces esa pequeña acción, como tú decías, al salir del salón apagar la luz, si me puedo ir con el compañero que vivía a media cuadra, un día manejas tú, un día manejo yo, y pequeñas acciones. Y empezar por las casas de cada quien. En casa debe haber muchas posibilidades de acciones para hacer, y de pronto no tiene uno que reinventar el mundo, sino no diseñar los problemas, como tú decías, ocuparse de ellos. Y bueno, ¿para qué talamos un bosque para después tener que ver cómo sembramos bosque? Pues no lo tale, diseñe de forma diferente y reinvéntese. Entonces es un poco como esa invitación y valiosa reflexión que nos acabas de traer a cuenta. De verdad que es importante. Muchísimas gracias, Erika. Y de verdad que yo quiero contribuir como arquitecta. Yo pienso que tenemos la mejor profesión del mundo, porque nos permite conocer un poquito de todo, mucho de nada, pero un poquito de todo, y que podemos contribuir, entendemos muy bien estos conceptos y poder aplicarlos a la transformación de nuestro territorio desde lo pequeñito, pero escalando. Yo sí creo en esta generación. Yo sí creo que ellos tienen el chip bien puesto. Hay que darles las herramientas. Creo que la nueva agenda urbana es una herramienta muy valiosa. Nos están dando todo masticadito. Solo metámosle mente y vemos cómo
lo aplicamos, lo panameñizamos, lo regionalizamos y lo hacemos propio, ¿no? Así que hay un sinfín de iniciativas que podemos desarrollar y de seguro ISMUS va a estar ahí en primera línea. Eso está bien, con seguridad. Bueno, ¿preguntas? Creo que están como en shock, ¿no? Yo espero que mis estudiantes pregunten, porque estos son puntos para mañana. Muy bien. Bueno, si no hay Está preguntas, bien. entonces agradecemos a la arquitecta Raiza Banfield y a los participantes en la tarde de hoy por acompañarnos. Buenas tardes a todos.